¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos al video número 3 de este pequeño curso de principio de refrigeración y reglas de refrigeración. El video 1 y el video 2 explicamos un poco sobre lo que era la presión atmosférica. Le explicamos al estudiante que la presión atmosférica que nos rodea a todos los seres humanos dentro de la Tierra es de 14.7 psi, pero esto solo sucede si nos encontramos al nivel del mar. Si nosotros no estamos al nivel del mar, pues esa presión ya no va a ser 14.7 y esa puede ser modificable. Una de las reglas de refrigeración muy importantes explica de qué dice todo fluido, toda sustancia a la cual se le pueda modificar la temperatura de ebullición, modificándole la presión a la que está sometida, se conocerá como refrigerante. Y en este caso les voy a explicar para que entiendan un poco ustedes esa relación de presión con temperatura. Observen acá, en esta tabla lo que tenemos es presión y tenemos temperatura. Temperaturas de ebullición del agua a diferentes presiones. Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius o que hierve a 212 grados Fahrenheit. Pero esto solo sucede cuando ese recipiente en el cual nosotros tenemos el agua está expuesto a una presión atmosférica al nivel del mar. Quiere decir a 14.7 psi. 14.7 psi caen sobre ese agua, caen sobre ese líquido. Y esa es la temperatura de ebullición. Pero la pregunta aquí es, si una regla de refrigeración dice que si nosotros esos 14.7 psi los cambiamos, los modificamos, nos está diciendo que también vamos a cambiar la temperatura de ebullición. Quiere decir que no siempre va a ser 100 grados Celsius, no siempre va a ser 212 grados Fahrenheit. Y aquí con esta tabla te voy a explicar fácilmente para que lo logres entender de una vez y para siempre. Y de esa manera empiezas a entender mejor cómo se comportan los refrigerantes, ya que esto es igual. Así como se comporta el agua, también se van a comportar los refrigerantes en un sistema de refrigeración. Observa la tabla que tenemos acá. Tenemos que el agua está aquí a 212 grados Fahrenheit. Todas estas temperaturas, todas estas son temperaturas en grados Fahrenheit. La escala es Fahrenheit. Tenemos aquí la escala de grados Celsius y todas estas temperaturas son temperaturas de grados Celsius. Ve acá. Y acá tenemos lo que son unidades de presión. Pero ¿por qué no salen PSI? ¿Por qué no me salen kilopascales? ¿Por qué no me salen bares? Cuando nosotros queremos ver realmente cómo hay una modificación de la temperatura de ebullición, es necesario utilizar pulgadas de mercurio, milímetros de mercurio o micrones de mercurio. De hecho, micrones ustedes se van a identificar rápido. ¿Qué es micrones? Micrones es la unidad, o las micras, nosotros es la unidad que nosotros utilizamos para poder determinar el vacío dentro de un sistema de refrigeración. La mayoría de ustedes han oído por allá y andan repitiendo como loros. ¿A cuánto debe de ser el vacío en un sistema de refrigeración? A 500 micrones, a 250 micrones. ¿Y eso por qué? Es que dicen que si lleva aceite mineral es a 500 y si lleva aceite poliéster es a 250. Pero realmente, ¿entendés por qué te dicen eso? ¿Entendés por qué es que te debes, por qué son 500, por qué son 250? Y ahí es donde realmente está fallando la mayoría de técnicos, que empezamos a repetir y a repetir cosas que hemos escuchado y empezamos a aprender a lo empírico, porque yo escuché algo más o menos sé por ahí y eso es lo que falla. Te voy a explicar con esta tabla fácilmente el principio del vacío. Observa. Acá tenemos pulgadas de mercurio, milímetros de mercurio y micrones de mercurio. Estos 29.9 pulgadas de mercurio son equivalentes a 14.7 psi. Son equivalentes a una atmósfera. ¿Qué quiere decir? De que esa es la presión que ejerce el aire o lo que nos rodea sobre cualquier sustancia que se encuentre expuesto a la atmósfera al nivel del mar. 29.9 pulgadas de mercurio, 760 milímetros de mercurio o 760.000 micrones de mercurio. Ahora bien,
¿qué tal o qué pasa si yo a ese recipiente le pongo una tapadera? Le pongo una tapadera y empiezo a succionar o a evacuar esos 14.7 psi que están dentro de la olla y los empiezo a bajar, le empiezo a succionar esa presión. ¿Qué va a suceder? Observa, si yo en un principio tenía 29.9 pulgadas de mercurio y ahora tengo 23.5, yo he bajado la presión atmosférica hasta los 23.5. Al bajar esa presión de 29 a 23, también estoy bajando la temperatura de ebullición del agua. De 212 pasó a 200 y de 100 grados Celsius pasó a 93. O sea que sí puedo modificar la temperatura de ebullición del agua. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo bajando la presión atmosférica y lo llevo hasta 14.9 pulgadas de mercurio? Mira, la diferencia entre los 29 y los 14 es que cuando yo tenía una presión sobre el recipiente, sobre la olla, y la presión atmosférica era de 14.7 psi o de 29.9 pulgadas de mercurio, el agua hervía a 100 grados Celsius o 212 grados Fahrenheit. Pero cuando yo tengo 14.9 pulgadas de mercurio, ya bajé esa presión atmosférica. Y al bajar esa presión atmosférica, mira, el agua está hirviendo a 82. Quiere decir que a 82 grados el agua va a empezar a burbujear, el agua va a empezar a evaporarse, el agua va a empezar a ebullir. Esa es la temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque modifiqué la presión. Y dice la regla número 1 que si modificas la presión ejercida sobre una sustancia, vas a modificar la temperatura de ebullición. Entonces, seguimos bajando la presión y miren, sigue bajando la temperatura de ebullición hasta 46. La seguimos bajando hasta 1 pulgada de mercurio y miren, la temperatura de ebullición baja hasta 26 grados Celsius o 79 grados Fahrenheit. Seguimos bajando la presión hasta 0.18, vean, 0.18 pulgadas de mercurio y la temperatura de ebullición del agua es de 0 grados Celsius. O sea que sí es posible que el agua hierva a 0 grados Celsius. Profe, pero ahí no entiendo qué pasó. Yo sabía que el agua a 0 grados Celsius se congelaba. Sí, se congelaba a 0 grados Celsius si la presión atmosférica era de 14.7 psi o 29.9 pulgadas de mercurio. Pero en este caso ya no, eso se modificó porque se cambió la presión de ese recipiente. Entonces, es posible que el agua hierva a 0 grados Celsius, señores. Si usted no sabía eso, es ahí donde está fallando. Por eso es que le cuesta entender la refrigeración. Entonces, mire, para que el agua hierva a 0 grados Celsius o a 32 grados Fahrenheit, necesitamos que la presión atmosférica esté a 0.18 pulgadas de mercurio, a 4.6 milímetros de mercurio o a 4.600 micrones. Pero nosotros llevamos el vacío hasta 500 micrones. Imagínense, con 4.600 micrones yo ya estoy hirviendo, ya estoy ebulliendo el agua a 0 grados Celsius. Entonces, ¿por qué lo bajamos tanto hasta los 500? Y esto los fabricantes lo hacen por seguridad. Pero usted con un vacío de 4.600 micrones, prácticamente usted no tiene ninguna gota de agua, señora. No tiene ninguna gota de agua dentro de un sistema. Porque esas pequeñas partículas de agua, esas pequeñas gotitas de agua, ya se evaporaron. La temperatura ambiente a la que nosotros nos encontramos cuando estamos realizando vacío anda aproximadamente a unos 30 grados, 29 grados Celsius. Y la temperatura de ebullición del agua dentro del sistema con 4.600 micrones es de 0 grados Celsius. Quiere decir de que ya está por debajo, o sea, todas las gotitas de agua, todas las partículas de agua se tuvieron que evaporar. Entonces es aquí que usted tiene que aprender por qué se hace vacío. El vacío es la forma de cómo modificar el punto de ebullición del agua para que de esa manera usted no necesite calentar las gotas de agua para que se evaporen, porque esa sería una alternativa, calentar las tuberías para que el agua hierva a 100 grados Celsius. Pero no, yo no necesito calentar nada. Yo lo que necesito es bajar la presión del sistema
Y al bajar la presión del sistema hasta 4.600 micrones, fácilmente el agua ya se evaporó. No vamos a tener absolutamente nada de agua. Y entonces con esta tabla que está aquí, te he explicado lo que es la modificación del punto de ebullición de cualquier refrigerante, en este caso el R718, porque tú sabes que el R718 es el agua. Es un número que le han dado al agua y es refrigerante también, como los demás que vamos a trabajar en la clase número 4. Así que este es el principio de por qué realizamos vacío. Ojalá que poco a poco vayas entendiendo y te sirvan estos videos para que puedas disfrutar y vayas aprendiendo y el día de mañana te conviertas en un técnico de calidad. Cuando yo haga una prueba, si tú leíste, si tú viste todos mis videos, vas a tener la capacidad de contestar ese examen que te voy a hacer. Recuerda que para disfrutar de todos los videos, porque este nada más es el tercero, debes de comprarte una membresía VIP y de esa manera vas a disfrutar de todo el curso en YouTube. O si estás en TikTok, puedes irte a YouTube y comprar la membresía en YouTube para que puedas disfrutar de este video. Así que un gusto haberte explicado por qué se realiza vacío y cuál es el propósito de bajar la presión de un sistema de refrigeración. Vemos hasta la próxima.